Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Qué tal amigos? Aquí estamos dando comienzo a un nuevo estudio que tiene que ver con la palabra del Señor. Y en estas clases vamos a estar mirando un poquito el tema de la hermenéutica. Ya lo hemos estado dando en algunos cursos para líderes, pero es bueno, aún para los que recién también comienzan, ¿no es cierto? Digamos, una hermenéutica básica, ¿no es cierto? Tener en cuenta este estudio es muy importante para la interpretación de la palabra de Dios. La hermenéutica es justamente el arte de interpretar los textos. Y en este caso, bueno, hablamos de la hermenéutica bíblica, de poder interpretar las escrituras, ¿no? Y la hermenéutica es aquella que nos provee, ¿no es cierto?, de principios, de métodos, de reglas, para poder arribar o llegar a una conclusión acertada. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos de alguna manera, ¿no es cierto?, estos principios, estos fundamentos que nos da la hermenéutica para que nos sirva, para que a la hora de tener que leer un pasaje, poder interpretarlo, explicarlo, enseñarlo, lo estemos haciendo de manera correcta. Esto es para nosotros mismos, nuestra lectura, nuestra meditación, estudio, y cuanto más si de pronto tenemos la responsabilidad de tener que hablarlo o compartirlo con otros, como son los líderes, maestros de escuelas dominicales, predicadores y etcétera, ¿no? Es decir, hay muchos podemos leer la Biblia y nos agrada, pero muchas veces no entendemos, ¿no es cierto?, su verdadero sentido o significado. Entonces, claro, hay algunos desafíos que nos muestra por qué son necesarios, por qué son importantes. Nosotros tenemos el texto, la Biblia, la palabra del Señor, y tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto?, ciertas cosas a la hora de leerlo, estudiarlo. Y una de esas cosas, ¿no es cierto?, de los desafíos, es como hablamos de la brecha, ¿no? La brecha del tiempo, por ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, es el primer desafío, ya que este es un libro que no es anticuado, es un libro antiguo, ¿no es cierto? Pero no es anticuado. Como que anticuado nos hace ver que es un libro ya pasado de moda, que ya está caduco. No, sí, es un libro antiguo, ya que es un libro que fue escrito, ¿no es cierto?, o se terminó de escribir ya hace más de 2000 años, ¿no es cierto?, pero que también su historia nos registra un promedio, ¿no es cierto?, aproximado de 1500 años de historia. Es decir, es un libro, pero sus verdades, sus leyes, sus principios son tan actuales. Pero es verdad que fue escrito hace mucho tiempo y también tiene que ver, ¿no es cierto?, con la brecha, ¿no es cierto?, no solo del tiempo como tenemos acá, ¿no es cierto?, mirando algunos apuntes, ¿no es cierto?, que tenemos la brecha, ¿no es cierto?, de lo que tiene que ver con la geografía. ¿eh? La geografía también, ¿no es cierto?, es más, ¿por qué decimos esto? Porque, ¿no es cierto?, por ejemplo, en la geografía hay muchas expresiones o verdades que no las entenderíamos si no tenemos en cuenta de lo que sucedía en aquellas tierras, en aquellos lugares donde se desarrolló la historia bíblica. Si bien es un libro divino, es un libro que proviene de Dios,
pero fue escrito a través de la historia humana, de lugares humanos, de lugares, de geografía humana, ¿no es cierto? Entonces está impregnado de las características y muchas verdades se han dicho correspondiente a eso, ¿no es cierto? Que cualquier lector de la zona o de aquel tiempo sabrían de lo que está hablando. Pero para nosotros, por causa de la distancia del tiempo, no entenderíamos, ¿no? Hoy, por ejemplo, en nuestro país, Argentina, es tan extenso y tenemos allí el norte y luego tenemos allí el sur, ¿no es cierto? Son dos lugares totalmente distintos, ¿no? Y nosotros como que, bueno, en la provincia de Buenos Aires estamos ahí en el medio, ¿no? Pero hay ciertas características que son muy propias o entendibles de la zona del norte, donde el calor es muy alto, es muy fuerte, ¿no? Y bueno, tiene esas temperaturas promedio. Sin embargo, en el sur ya las temperaturas son muy bajas, o sea, hay diferencia, ¿no? Quizás nosotros no podemos entender cómo en aquel lugar sufren calores o soportan calores de 40 y hasta 50 grados. Oye, ¿cómo? Nosotros decimos, no, nos morimos y nosotros a veces con 30 grados ya nos estamos sofocando. Pero es distinto, el clima es distinta, ¿no es cierto? La geografía es muy distinto, ¿eh? Corresponde a cada lugar. Y también eso nos habla la palabra del Señor. Hay, por ejemplo, una expresión que utilizaba Juan el Bautista cuando él decía, eh, ay de vosotros, ¿no es cierto? Dice, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿No? Eh, de pronto decía, ¿no es cierto? Señalando, dice, oh generación de víboras. Fue muy fuerte la expresión, ¿no? Que uno dice cómo trataba así a la gente, decía, oh generación de víbora, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y claro, era un hombre de desierto, ¿no? Un hombre acostumbrado, ¿no es cierto?, al clima, a los calores, y era muy común, ¿no es cierto?, observar que la serpiente justamente cuando se quemaba por causa del intenso calor, se prendían fuegos los arbustos o el pasto o alguna, bueno, las serpientes lo que hacían era esconderse, huir y meterse en huecos. Es decir, Juan el Bautista hacía reseña quizás a eso que era muy común verlo, ¿no es cierto? Como ver allí a una serpiente huir del peligro. Y, ¿no es cierto?, tomando en cuenta esa connotación geográfica o climática, bueno, la aplicó para decir una verdad, que así como ellos, bueno, la gente también, ¿no? Lo mismo podemos decir cuando fue el llamamiento de Moisés, la famosa zarza ardiendo, ¿no? Que dónde estaba, ¿no es cierto? Lo sorprendente era, dice que la zarza ardía, pero no se consumía, ¿no? Es decir, los calores eran tan fuertes que era muy común ver que las zarzas se quemaban, se prendían solas, un arbusto muy propenso, muy seco, para prenderse fuego. Pero lo que le llamó la atención a Moisés fue que no se consumía, que seguía ardiendo, que seguía ardiendo. Y eso fue lo que llamó su atención y se acercó y ahí en esa zarza estaba la manifestación de la gloria del Señor, ¿no? Es decir, ve a través de eso y así podemos hablar de un montón de ejemplos que denotan y tienen lecciones espirituales, pero para poder entenderlas muchas veces tenemos que también conocer parte de esa geografía cuando leemos, que es quizá muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Otra
de los desafíos que tenemos cuando tenemos que interpretar la palabra de Dios, por ejemplo, son las costumbres, la brecha que hay entre las costumbres de aquel tiempo y en aquellos lugares a lo que quizás nosotros estamos acostumbrados, ¿no es cierto? ¿Eh? Es decir, en la cultura había ciertas costumbres, ¿no? Que también, ¿no es cierto?, marcan grandes diferencias, ¿no es cierto?, y que también tienen lecciones. Y es importante conocer, ¿no es cierto?, a veces arribamos a entendimientos o interpretaciones erradas porque por ahí ignoramos o le damos otro sentido que el que no tiene. Como a veces siempre me gusta señalar, ¿no es cierto?, como ejemplo, y es cuando Jesús comisiona y envía, ¿no es cierto?, allí a los 70 a ir y predicar la palabra, Él les dice, y cuando vayáis, no saludéis. Bueno, para nosotros en nuestra cultura es muy común, ¿no es cierto? Quizás hoy por hoy un poquito se ha perdido esa costumbre, pero no tanto así, quizás en los pueblos, en los lugares pequeños, donde todo el mundo se saluda, aunque no se conozca. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, uno se cruza con cualquiera. Quizás por ahí en las grandes ciudades, por ahí te miran mal, ¿no es cierto? Si vos estás saludando a alguien o alguien te saluda, ¿no? Pero para nosotros quizás es un saludo breve, corto, así, rápido, a menos que se conozca a la persona. Pero en la cultura, ¿no es cierto?, que tenemos, ¿no es cierto?, en la palabra del Señor, era diferente, ¿no? El saludo llevaba un buen tiempo. Se daban 4 besos, es decir, 2 besos cada uno, y luego se preguntaban mutuamente cómo le iba, preguntaban cómo estaba eh, la familia, cómo estaban los animales, cómo estaban, ¿no es cierto?, las cosechas. Bueno, es decir, mutuamente se iban preguntando y esperando, por supuesto, la respuesta. Quiere decir que no sé, no, no preciso justamente el tiempo, pero aproximadamente llevaba unos 10, 15 minutos, no sé, darse un saludo, sino quedaba como algo descortés eh, para aquel tiempo. Entonces se imagina Jesús justamente hizo hincapié en esto, no por ser maleducado, descortés, que le dijo cuando vayan no saluden, sino que conociendo, ¿no es cierto?, la costumbre de que demoraba, si por cada vida que ellos tenían que saludar, les iba a tomar mucho tiempo y les iba a restar tiempo para ir y predicar la palabra del Señor. ¿Eh? Aunque quizás tengan que pasar por, no sé, por descortés o maleducado, pero lo que Jesús estaba queriendo hacer énfasis es no pierdan el tiempo en otras cosas, traten de ir, ¿no es cierto?, y llevar el mensaje y la palabra del Señor. Bueno, como ejemplo estamos mirando por qué es necesario poder conocer la hermenéutica, porque tenemos esas brechas del tiempo, la geografía, las costumbres, y ni que hablar del idioma, ¿no es cierto? Eh, Imagínense, ¿no es cierto? Aparte, es como cuando uno va a otro lado, ¿no es cierto? Ya sea el idioma, es totalmente distinto y cuando no hay un entendimiento, hay como una falta de comunicación, es tan triste no entender lo que el otro está diciendo. Eso por un lado, es decir, el idioma, el lenguaje es distinto, pero también, si usted mira, no muy lejano, por ahí los objetos y las cosas se mencionan de otra manera, se mencionan totalmente de otro modo. ¿Eh? Es decir, entonces es bueno saber también eso, porque quizás hay otro lenguaje, hay otro modo, es como el argentino, ¿no es cierto? O el porteño, tiene una manera propia de hablar que es diferente, ¿no es cierto?, a cuando uno va a
las provincias, al norte, para escucharlos a ellos y que lo escuchen a uno hablar. Es distinto. O aún cómo mencionamos o cómo hablamos de las cosas. Cuando hemos ido a otros países por ahí cercanos, como por ejemplo, no sé, me acuerdo aquellas anécdotas cuando se ha ido a Uruguay, ¿no es cierto? Que se le llaman a las cosas de otra manera, ¿no? Y uno como que choca y no hay entendimiento porque, claro, nosotros a la factura, a la panificación, ¿no es cierto? Le decimos factura, ¿no? La que tomamos con mate o el café con leche. Pero para ellos factura son, ¿no es cierto?, los cortes de carne, ¿no? Si vos preguntás por factura, te van a mandar a una carnicería, ¿no? Eh, ¿No es cierto? Cosas así, ¿no? Para ellos nuestras facturas son bizcocho, es decir, son diferentes. Nosotros decimos, bueno, deme una docena y ellos quizás te lo venden por peso, por kilo. Son muy distintas por ahí esto, las costumbres o los nombres que le atribuimos a las cosas. Y así podríamos señalar un montón de cosas más, ¿no? Ahora, ¿cuánto más cuando vemos en la palabra del Señor que hay costumbres, hay cosas que nosotros tenemos, ¿para qué? Para que el texto o la historia adquiera otro significado, otra profundidad. No lo estoy interpretando desde aquí, de donde yo vivo, ¿no es cierto? Desde mi cultura, sino que me tengo que ir hasta allá, ubicarme en el contexto histórico, cultural, geográfico, para poder luego entender qué es lo que estaba diciendo, tratando de decir el escritor de la palabra del Señor, ¿no? Bueno, y también señalamos que hay otra de las brechas que es la escritura, la forma de escribir, ¿no? Como hoy en día también tenemos, ¿no es cierto? Acuérdese que la Biblia fue escrita en 3 idiomas, ¿no es cierto? Esto idioma, ¿no es cierto? Hebreo, latín, arameo y griego, ¿no es cierto? Hebreo, arameo y griego. Si bien el latín era algo que se hablaba, pero no prosperó, no fue tan influyente como lo fueron estas dos lenguas como el arameo y el griego en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero también tiene que ver con la escritura, la forma de escribir, ¿no es cierto? Los estilos, las formas, ¿no es cierto? Eh, Era muy diferente. Acá nosotros tenemos muchos proverbios, se hablaba mucho en proverbios, se hablaba mucho en parábolas, como Jesús hablaba, ¿no es cierto? Bueno, es decir, qué importante es conocer también esa forma, ¿no es cierto? La forma de escribir, el estilo que tenían para comunicar alguna verdad. Son cosas que quizás nosotros hoy no estamos acostumbrados, ¿no? Y por supuesto que no podemos dejar de lado, ¿no es cierto? Y es, ¿no es cierto?, el, el aspecto espiritual de la palabra del Señor, ¿no? No podemos dejar de lado el aspecto espiritual, en el cual vemos un libro que está cargado, ¿no?, de la gloria y la presencia de Dios, un libro que está cargado de lo sobrenatural. Por eso que a muchas personas les cuesta entender o aceptar, ¿no? Tenemos que tener nosotros bien claro, la Biblia no es un libro que tiene mitos, leyendas o historias fantásticas y imaginativas, quizás como los hay, los libros que hay en el mercado. Esto no, es ese aspecto sobrenatural que hay cuando se nos relatan los milagros, las manifestaciones de Dios. Bueno, eso es un aspecto que también tenemos que tener en cuenta a la hora de entender y interpretar la palabra del Señor. La ciencia, bueno, el agnóstico, el escéptico, le busca la vuelta para que de alguna manera parece como querer explicar, ¿no es cierto?, algo.
le buscan, no, eso no fue un milagro, eso aconteció porque justo lo que pasa es que el mar, las aguas se convirtieron en sangre porque había un alga que no sé qué, y bueno, y le buscan la vuelta, ¿no es cierto? O sí, las murallas se cayeron porque justamente era que, bueno, no. Entonces le van sacando ese aspecto espiritual, ese aspecto sobrenatural a la palabra del Señor, ¿no? Entonces no debe sorprender, ¿no? El cruce del Mar Rojo, la alimentación, bueno, cuántas cosas que están impregnadas, que están llenas la palabra de Dios. Así que estas cosas también nos sirven, nos ayudan, el por qué es necesario y qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de tener una buena interpretación de las Sagradas Escrituras. Lo reitero, es la brecha del tiempo, es la brecha de la geografía, dijimos, ¿no? Las costumbres, el idioma, las escrituras y por supuesto el aspecto espiritual. Bueno, hasta aquí por hoy dejamos y en la próxima clase seguimos con más de este tema que tiene que ver con los principios de la hermenéutica para una mejor y correcta interpretación de las escrituras. Que Dios les bendiga.